Buen día, queridos hermanos y amigos. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en Isaías 61:10, que dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novia adornada de sus joyas, con sus joyas. Aquí estamos encontrando en este libro de Isaías una de las partes más interesantes que Isaías nos habla entre la primera y la segunda venida del Señor. Justamente este capítulo de Isaías 61 fue recitado por el Señor Jesucristo en Lucas, cuando en la sinagoga abre el rollo y dice claramente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los perniquebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí leyó el texto, el rollo, el Señor Jesucristo. Y aquí justamente nos habla, y él lo lee a propósito, porque no termina de leer el verso que sigue, o sea, el verso 2, lee solo la mitad. ¿Y saben por qué? Porque él estaba tratando de dar a entender que estaban en el año de regocijo, porque el Salvador, el Mesías, estaba ya con ellos. Por eso la segunda parte no es tocada, porque esa segunda parte del versículo 2 ya viene cuando se hable de los tiempos finales, y que dice: el día de la venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar a los afligidos. No habla del día de la venganza, más bien habla de el año bueno, el año agradable, y justamente en eso centra su mensaje. Con esto está hablando de la venida del reino de Dios. Ante el imperio romano, ante el sistema religioso judío, Cristo viene a poner el imperio del reino, o el reino de Dios, que viene a ser la palabra en griego, si mal no recuerdo, es Basilea. Y Basilea significa reino o imperio. Y justamente acerca de eso viene a hablar. Por eso va a decir el Señor Jesucristo: y ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Y esto lo dice justamente para resaltar, para resaltar en Lucas el año agradable, el tiempo agradable. Y es el tiempo agradable en el que estamos, antes de que Él venga, antes de que Él venga en juicio. Por eso dice el júbilo de la frase: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios. Al escucharla concluimos que en estos días van a disfrutar de mucha alegría. ¿Cómo desearíamos que en nuestro tiempo más cristianos se alegraran de ir a la iglesia y dejaran por un momento la Netflix, o dejaran por un momento internet, o dejaran los juegos, etcétera, etcétera, los juegos por internet? Es importante que nos reunamos, que tengamos ese tiempo agradable. De la pandemia a ahora, mucha gente se ha acostumbrado a ver su culto por las redes, y ya esto se ha creado de una manera, de alguna manera se ha hecho masivo. Antes los que podían ver esto eran los que estaban enfermos o no podían ir a la iglesia, pero han perdido el gozo de la reunión, el gozo de la comunión, como decía Pablo, el ósculo santo o el beso santo, que significa el abrazo, el regocijo de ver a mi hermano, a mi hermana reunidos juntos, adorando al Señor. Por eso, ese versículo 10
Isaías 61 va a decir, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aquí el Mesías continúa hablando y al hacerlo, todos los que le pertenecen, todos los que son su pueblo, pueden reunirse con él. Cuán importante es congregarse, cuán importante es asistir a la iglesia del Señor y tener ese tiempo de comunión. Y a veces nosotros lo dejamos, nos olvidamos de esto o simplemente nos da pereza. Preferimos estar retosando, tirado en la cama, viendo cualquier cosa y decimos, bueno, lo veré más tarde, ¿no? Y a veces ni lo vemos, y vemos el culto por online. Por eso es que aquí el Señor está reclamando esto. ¿Cómo te vas a vestir con vestiduras de salvación si no estás en la presencia de Dios adorando con los demás hermanos y hermanas? ¿Cómo vas a ponerte el manto de justicia? ¿Cómo vas a ser ataviado como novia y como novia adornada de joyas? Justamente eso es lo que el Señor quiere, que su iglesia, que cada uno de nosotros pueda congregarse y reunirse. Por eso Hebreos 10:25 va a decir, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y ahora más, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de zozobra, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos violentos que vivimos, en estos tiempos en que no sabemos qué va a pasar con nosotros mañana. Pero para el creyente el mañana es el Señor. Y es por eso que en esta oportunidad quiero orar por ti, para que Dios pueda hablar a tu vida, hablar a tu corazón. Y no dejes de asistir a la iglesia, donde se reúnen los santos, donde se reúnen los verdaderos llamados por el Señor. Gracias te damos, Padre, en este día y te pedimos porque tú puedas abrir corazones, abrir voluntades y que esas personas puedan venir a tu templo, a tu presencia, Señor, y puedan congregarse en la hermosura de la santidad. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y tú, querido hermano, si tú no estás congregándote, o querido amigo, si quieres congregarte, ven, busca la iglesia más cercana a tu casa, iglesia donde se predique la palabra completa, el evangelio completo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica y Cristo viene otra vez. Son los 4 pilares de la palabra del evangelio de Dios. Que Dios te bendiga.